En este vídeo te voy a explicar brevemente los conceptos claves del tema de proteínas. Vamos a comenzar diciendo pues, que las proteínas son un polímero. Eso significa que está formado por muchos monómeros, es una molécula formada por repetición de monómeros. Esos monómeros se llaman aminoácidos y esos monómeros llamados aminoácidos se encuentran unidos mediante enlaces peptídicos que veremos a continuación y que son pues, uno de los conceptos importantes de este tema, los enlaces peptídicos. Las proteínas también podemos decir que son moléculas muy importantes, tienen muchas funciones, muchísimas funciones. Algo así, pues, me atrevería a decir como que las proteínas son pues, las moléculas que controlan la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque bueno, pues hay desde enzimas, pues, los anticuerpos, hormonas, un montón de cosas hacen las proteínas, ¿no? Este es el monómero que forman las proteínas, que es un aminoácido. Son las unidades estructurales de ellas. Y como puedes ver, están formadas por un carbono que está unido, aquí lo ves, este carbono de aquí, que te estoy señalando con el puntero, está unido a un grupo ácido, el grupo COH. Luego este carbono está unido a un grupo amino, es este NH2, por eso se llaman, de aquí su nombre, aminoácidos. Luego está unido también a un hidrógeno y luego esto que pone aquí, el resto de la cadena R, pues es un grupo de átomos que varía según el tipo de aminoácido que veremos un poquito más adelante. Este grupo R es lo que va a diferenciar unos aminoácidos de otro y es lo que va a dar lugar pues, a las propiedades o la carga, por ejemplo, que tienen unos aminoácidos. Este grupo amino, su importancia pues es que determina esas propiedades químicas, biológicas, funcionales, ¿vale? Como este es el grupo ácido, otro concepto importante es que este carbono se llama carbono alfa. Por eso se dice que todos los aminoácidos proteínicos son alfa aminoácidos. Muy bien. Respecto a las propiedades de aminoácidos, pues igual que en los glúcidos, aquí hablamos de estereoisomería. ¿Por qué? Pues porque volvemos a tener un carbono que tiene los 4 sustituyentes diferentes, excepto en uno de los aminoácidos, que es la glicocola. El resto, aquí ves los 3 sustituyentes diferentes y este radical o grupo R es distinto a todos estos. Entonces, excepto en la glicocola, pues todos los aminoácidos van a presentar isomería. Así como todos los monosacáridos que existen en los seres vivos eran forma D, pues aquí en los seres vivos, en los aminoácidos, vamos a hablar de los L-aminoácidos, que son los presentes en las proteínas de los seres vivos, que es aquel que tiene, como puedes ver aquí, el grupo amino a la izquierda. Muy bien. También puedes ver que tienen isomería óptica, por tanto los hay de estrógenos o levógenos, estos aminoácidos. Una característica importante es su carácter anfótero. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, quiere decir que en una disolución, dependiendo del pH que tenga esa disolución, bueno, pues los grupos, como es aquí, carboxilo y amino, van a estar o pueden estar ionizados. Es decir, si el pH fuese 7, ¿vale? Ambos grupos, el grupo carboxilo se presenta como CO- y el grupo amino pues, se presenta como NH3. ¿Vale? O NH2+. Entonces, eso quiere decir, como puedes ver aquí, que en esta animación, que a pH, ¿ves? Aquí están equilibradas a pH 6 las cargas positivas y negativas. Pero según va variando el pH, va aumentando o disminuyendo, fíjate, cuando el pH es ácido, que es lo que vemos aquí, el grupo carboxilo, ¿vale? Como hay muchos protones en el medio, va a captar ese exceso de protones y entonces va a quedar, míralo aquí, ¿ves? Con una carga neta positiva. Sin embargo, cuando el medio es básico, ¿vale? Hay un exceso de protones y el grupo NH2+ cede sus protones, el grupo CO- queda cargado negativamente y entonces va a tener, ¿vale? Carga negativa, la carga esta de aquí, del grupo COO-. Bueno, esto, si miras un poquito esta animación con calma, das un poco para atrás al vídeo y la vuelves a ver, verás cómo va cambiando, ¿vale? Lo importante es que entiendas esto, que en medio ácido el aminoácido va a quedar cargado con carga neta positiva y en medio básico con carga neta negativa. Y otro concepto importante es esto de punto isoeléctrico, que es el valor del pH al cual las cargas del aminoácido están equilibradas. Este punto isoeléctrico no coincide con el pH 7 porque dependiendo de las cargas positivas o negativas en función de este grupo de aquí, que es el radical, ¿vale? Si aquí hubiera
algún grupo cargado positivo o negativamente, eso va a alterar o va a hacer que el pH al cual el aminoácido esté equilibrado su número de cargas, pues no sea 7, ¿vale? Esto hay que estudiarlo con un poquito más de calma. Aquí te lo explico como puedes ver. Por ejemplo, este aminoácido que tiene, fíjate que en su grupo R, aquí, este es el grupo R, tiene un grupo carboxilo, pues este grupo carboxilo puede aportar una carga negativa extra, y entonces esto va a hacer pues que se altere, que ya no sea neutro, por ejemplo, a pH 7. Y lo mismo si el grupo R, que es este de aquí, pues tuviese un grupo amino, ¿vale? Pues aquí ya tenemos un grupo que se puede cargar positivamente, el grupo amino del aminoácido también positivamente y el grupo carboxilo negativamente. Entonces ya tengo como dos grupos que se pueden cargar positivamente y uno negativamente. Y esto va a alterar, ¿vale? Esto aporta una carga extra positiva que no tenía, pues por ejemplo, si aquí tiene un hidrógeno o tiene un CH3, pues, ¿vale? Bien, es importante en la clasificación de los aminoácidos entender, más que saberse las fórmulas, sino entender cómo se agrupan los aminoácidos. Y los aminoácidos se agrupan, como ves aquí, en función de las características que tiene sus grupos R o sus restos R. Es decir, por ejemplo, los aminoácidos apolares del grupo 1 son todos aquellos en los que su grupo R es apolar. Aquí, por ejemplo, ves el grupo amino, el grupo ácido, aminoácido y un hidrógeno, y este es el grupo R, un grupo metilo. Entonces, este es un grupo apolar, esto también sería un grupo apolar, esto es un radical apolar, y como ves, todos los radicales que hay aquí son apolares. Por eso todos estos aminoácidos se agrupan en este grupo 1. El grupo 2 serían polares no ionizables, por ejemplo, veis aquí grupos OH, ¿ves? Grupos tiol, SH, similar, ¿vale? En el grupo 3 serían todos aquellos que en el radical, en el grupo R, tienen un grupo ácido, como estos dos grupos ácidos, y el grupo de los polares básicos serían aquellos que en el radical, lo ves aquí, esto sería el radical, pues tendría un grupo amino, grupo amino, grupo amino. Bueno, cuando dos aminoácidos se unen para dar una proteína, varios aminoácidos se unen, dos o más, se unen mediante un enlace peptídico. ¿Vale? En el enlace peptídico es importante. Aquí tenemos un aminoácido y aquí tenemos otro aminoácido que se van a unir. ¿Qué grupos intervienen en el enlace? Pues intervienen el grupo ácido del primer aminoácido, aquí lo ves, COH, y el grupo amino del segundo aminoácido. Esto produce una reacción que se llama de condensación. ¿Por qué? Porque se desprende una molécula de agua, ¿vale? Y entonces se forma un enlace peptídico, que es este enlace carbono-nitrógeno, esta rayita de aquí, este es el enlace peptídico que te señalo con la flecha, ¿vale? Y que va a dar lugar a un dipéptido, ¿de acuerdo? Es un enlace tipo amida, aquí lo vas a ver, cómo el grupo carboxilo de un aminoácido se va a unir al grupo amino de otro aminoácido, la serina. Fíjate cómo se forma el enlace peptídico y se ha desprendido una molécula de agua. Vamos a esperar otra vez y lo puedes volver a ver en movimiento. Como la alanina se une a la serina y ahí se forma esa molécula de agua y obtenemos un enlace peptídico, que es un enlace tipo amida. Este enlace que es este de aquí, ¿lo ves? El carbono-nitrógeno, ¿vale? Pues tiene unas características. Por ejemplo, es rígido, tiene cierta rigidez y entonces se dice que tiene carácter de doble enlace. Ves que estos enlaces pueden girar y este no gira. Y además los átomos que intervienen en el enlace se colocan todos en el mismo plano. Estas son características, bueno, sobre todo lo que importa es lo de que esto de aquí que no gira, ¿vale? Que no permite giro, porque esto va a dar lugar o va a influir en la estructura de la proteína, la estructura espacial. Bueno. Ahora vamos a hablar de péptidos, ¿vale? Nosotros no hablamos de proteína hasta que no hay más de 100 aminoácidos. Hasta 100 aminoácidos, bueno, más o menos se habla de péptidos, ¿de acuerdo? Bien. Y los péptidos, como veis aquí, pues son una unión de aminoácidos en los cuales el primer aminoácido sería el que tiene el grupo amino libre. Esto se llama el grupo N-terminal, cuando tiene el amino libre. Y aquí ves que este aminoácido, este segundo aminoácido, su grupo amino, ¿vale? Está unido aquí al aminoácido anterior, ¿vale? Y
Lo importante es que, fíjate aquí, otro grupo amino, ¿ves? De este aminoácido unido al grupo carboxilo, y el último aminoácido que queda aquí a la derecha va a tener el grupo COH o el carboxilo libre. Eso quiere decir que este es el extremo C terminal o carboxilo terminal. Por tanto, los aminoácidos los péptidos empiezan en el grupo amino libre o amino terminal y terminan, el último aminoácido es el que tiene el grupo carboxilo libre, que se llama el aminoácido carboxilo terminal. Bien, otro concepto importante, o lo más importante quizá de las proteínas, aparte del enlace peptídico, es su estructura espacial. Son moléculas tan complejas y tan grandes que hay que estudiarlas, por decirlo de una manera, como a distintos niveles. Aquí lo ves, esta sería la proteína entera, ¿vale? Y esto estaría formado por varias cadenas, esto se llama la estructura cuaternaria. Si yo mirase la secuencia de aminoácidos que tiene esa proteína, eso sería la estructura primaria. ¿Cómo se organizan esos aminoácidos entre sí, si se van plegando o forman láminas? Eso sería la estructura secundaria. ¿Cómo esta cadena de aminoácidos se va plegando en el espacio? Eso sería la estructura terciaria. Y si ya varias cadenas se pliegan y se colocan de una manera entre sí, pues esto se llama estructura cuaternaria, ¿vale? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que la estructura de las proteínas, por ejemplo, la estructura primaria, lo importante es que va a determinar las propiedades de la proteína, y la estructura cuaternaria que tenga, por ejemplo, en las enzimas, pues es muy importante. Si una proteína pierde su estructura espacial, o lo que se llama su conformación nativa, pues va a perder su actividad biológica, y esto es algo a tener en cuenta. Hay factores como el pH, la temperatura, sobre todo, que hacen que una proteína pierda su estructura espacial y por tanto perderá su actividad biológica. Esto es muy importante, por ejemplo, en las proteínas, en las enzimas, proteínas globulares. ¿Qué podemos decir de la estructura primaria? Bueno, pues de la estructura primaria lo más importante, ¿vale?, es que es la secuencia de aminoácidos, aquí lo ves, ¿vale? Este sería el extremo amino terminal, por eso se pone aquí una N del grupo amino, y aquí sería el extremo carboxilo terminal o C terminal, este sería el OH del grupo COOH de la valina. Bueno, pues lo importante es, la estructura primaria es la secuencia, cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, cuál es la secuencia, y lo importante de ello es que va a determinar el resto de niveles. Es decir, según cómo sea la secuencia de aminoácidos, así se va a plegar luego esa cadena peptídica o esa proteína, y por tanto, según cómo se pliegue y sea su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, pues eso va a determinar qué función tiene. Por tanto, la estructura primaria va a determinar las demás estructuras y la función. Por eso es tan importante la estructura primaria de un aminoácido, de una proteína. Aquí ves, por ejemplo, aquí representa el enlace peptídico de dos aminoácidos, ¿vale? Ya que está aquí, la cisteína y el aspartico. Bueno, para que veas un poquito, pues eso, cómo sería, ¿vale? En la estructura primaria. La estructura primaria solamente es secuencia de aminoácidos, aquí los ves, numerados del 1 al 20, y todos ellos unidos por un enlace peptídico. Esto es lo que tendríamos que saber de la estructura primaria de una proteína. De la estructura secundaria, bueno, pues la estructura secundaria es, como ves aquí, la disposición que adoptan las diferentes partes de la secuencia, y aquí aparece una palabra importante, y es en el espacio. Es decir, esta secuencia que veíamos aquí lineal, que ves aquí lineal, ¿esto cómo se coloca en el espacio? Porque no se coloca de forma lineal. Entonces, se puede colocar de varias maneras, como ves aquí, en forma de hélice, alfa, o en forma de lámina plegada, que se llaman así. Hay otras estructuras, pero las importantes son la hélice alfa y la conformación beta. Aquí tienes un dibujo de una hélice alfa, ¿ves? Estas son unas hélices, esta roja sería una cadena que aquí se coloca de manera helicoidal. Fíjate que aquí se producen unos enlaces que vamos a ver ahora. Y esto que lo muestra como una flechita es una manera de representar, bueno, pues una conformación beta. Y hay otras zonas, como ves aquí, que llaman zonas irregulares, que son zonas que no son ni alfa ni beta, que son zonas de giros, de repliegues. Bueno, vamos a ver con más detalle las hélices alfa. Fíjate, aquí varios aminoácidos. Fíjate que lo que hace que una secuencia de aminoácidos adquiera esta estructura
helicoidal son unos enlaces de hidrógeno que se forman entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del que está situado 4 posiciones por debajo del hélice. Aquí se muestra este enlace, ves aquí, el grupo carboxilo se une o realiza un puente de hidrógeno con el hidrógeno del grupo amino, ¿vale?, de 4 aminoácidos más adelante. Esta atracción hace que esta cadena se repliegue, se atraiga. Aquí se produce otra atracción que se atrae. Entonces la cadena, en vez de quedarse alargada, se va enrollando y atrayendo y adquiere esa forma de hélice. Si miramos la otra estructura, que sería la conformación beta, pues vemos que aquí los enlaces que se forman, los puentes de hidrógeno, ¿vale?, son entre grupos carboxilo, que sería este de aquí, CO, y grupo amino, igual que antes, pero aquí, en vez de ser enlaces dentro de la misma de un aminoácido con el que está justo delante, son enlaces que se forman entre grupo carboxilo y grupo amino de cadenas que están separadas en el espacio pero que se van plegando, ¿vale? Entonces, aquí lo ves de otra manera. Podemos tener en la conformación beta dos estructuras, dependiendo de dónde esté el extremo amino o el extremo carboxilo. Lo ves aquí, esto N significa el extremo amino y C el extremo carboxilo. Si los extremos aminos, lo ves aquí, serían este de aquí y este de aquí, están en el mismo lado, se dice que esta es una estructura de hoja beta paralela. Pero si el extremo amino de una cadena es este de aquí, lo ves aquí representado por la N, y el extremo amino está en el otro lado, aquí, esto, representado por las flechas, se llama una estructura antiparalela. Y es más fuerte esta configuración o esta orientación de los enlaces que esta de aquí. Por tanto, la estructura antiparalela va a ser una estructura más fuerte que la estructura beta paralela. Aquí lo ves, como las láminas beta se representan por flechas. Aquí estarían las hélices alfas y luego habría zonas en las que, bueno, se llaman irregulares porque no tienen ninguna de estas estructuras, sino otras configuraciones. Bueno, estas son las principales. Y hay otra que también es importante, que es la hélice de colágeno, que es diferente a la alfa hélice. ¿Por qué? Bueno, porque es sobre todo cuando aparecen estos dos aminoácidos, prolina e hidroxiprolina, como tienen un grupo R muy voluminoso, entonces no se pueden acercar mucho los aminoácidos entre sí, y entonces es una estructura un poquito más distendida, ¿vale? Y en vez de ser dextrógira, como es la alfa hélice, es levógira. Aquí tienes una representación, serían como 3 fibras, ¿vale?, que se van enrollando entre sí de forma levógira y forman esta estructura que es la hélice de colágeno. Aquí la tienes, ¿vale? Y ahora pasamos ya a la estructura terciaria. La estructura terciaria sería la disposición espacial que tiene una proteína, ¿vale? Disposición espacial. ¿En qué se diferencia entonces de la disposición secundaria? Pues que la disposición secundaria, como ves aquí, explica plegamientos locales, por decirlo de una manera. En este tramo, este tramo, ¿vale?, cómo está plegado, y este tramo, hélice, cómo está pegado, y este tramo, cómo está pegado. Pero si yo me fijo en toda esta estructura de una cadena, de una proteína, por ejemplo esto, pues entonces ya estoy hablando de la estructura terciaria. Es un plegamiento, por decirlo de una manera, global, mientras que el plegamiento secundario, o la estructura secundaria, es un plegamiento de un trocito, o sea, local. Estructura secundaria, plegamiento local; estructura terciaria, plegamiento global. ¿Por qué se producen estos plegamientos? Bueno, pues estudiaremos que son debido a diferentes tipos de enlaces, covalentes y no covalentes, que se producen entre distintos grupos R o en distintas zonas de las moléculas. En función de cómo se pliegue, pues nosotros podemos decir que la estructura terciaria puede dar lugar a proteínas filamentosas o a proteínas globulares. ¿Filamentosas qué son? Pues son proteínas que son, como dijéramos, están en forma alargada. Son, por ejemplo, las que forman los tendones. Proteínas globulares, ¿cuáles son? Pues son aquellas que tienen forma esférica. Por ejemplo, las enzimas son las más comunes. Bueno, y a la hora de hablar de estructura terciaria tenemos que hablar de un proceso que se llama desnaturalización. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es lo siguiente. Esto sería la estructura terciaria de una proteína. Ves que aquí estos plegamientos, que aquí están unos más cerca de otros y por aquí, esto se debe a una serie de fuerzas que aparecen por aquí, ¿no? Pues fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, fuentes de enlaces de sulfuro, diferentes fuerzas que se establecen entre sobre todo los grupos R de la proteína. Bien, esta es la estructura
que se llama conformación nativa, ¿vale? ¿Qué pasa si yo caliento una proteína? Bueno, pues que yo al calentarla, ¿vale? O al añadirle ácidos y bases, estos enlaces se pueden romper. Si estos enlaces que mantienen la estructura global, terciaria, espacial de la proteína se rompen, entonces me quedaría, ves aquí, queda como la proteína o la cadena proteica como suelta, ¿vale? Porque ya no se atraen. Esto se llama desnaturalización. ¿Esto por qué es importante? Pues porque, como habíamos dicho al principio, la función de una proteína depende de su estructura, de su disposición espacial. Si esta proteína se desnaturaliza, va a perder su función. Y esto, lógicamente, tiene consecuencias muy importantes. Imaginaros si es una enzima. Pierde su función y deja de funcionar. Pues esa reacción metabólica que ella cataliza, pues no se va a dar, no va a tener lugar. Este proceso de desnaturalización, como ves aquí con esta doble flecha, bueno, a veces es reversible. ¿De qué depende de que sea reversible? Bueno, pues de lo mucho, por decirlo de una manera, de lo mucho que sea desnaturalizado. Si la desnaturalización es muy fuerte, pues hay veces que ya no se puede renaturalizar. Por ejemplo, la proteína del huevo, la ovoalbúmina, cuando tú la calientas, cueces un huevo, esa proteína que tiene una conformación así como de gel, se solidifica y tú ya no puedes, por decirlo de alguna manera, descocer un huevo. En el momento que la has desnaturalizado y coagula, se vuelve sólida, ya no se puede volver a su conformación nativa. Aquí ves un ejemplo de cómo una proteína, que pone aquí polipéptido sin plegar, pues tendría su estructura secundaria. Estas zonas de aquí, por ejemplo, pues podrían ser zonas de alfa hélice, por ejemplo, o de beta lámina. Entonces, esta es la estructura secundaria de una proteína que todavía no se ha plegado del todo, y este complejo multiproteico que ves aquí, que se llama chaperonas, pues permite que este polipéptido, que aquí estaba sin plegar y estaba en una estructura secundaria, pues adquiera su estructura final o su conformación nativa. Y esta sería la estructura terciaria de esta cadena peptídica, esta sería la estructura secundaria. Aquí ves pues la diferencia entre estructura secundaria y estructura terciaria de una proteína. Y por último, vamos a explicar el nivel más complejo de las proteínas, que es la estructura cuaternaria. Una cosa importante que tienes que tener en cuenta y no olvidar es que no todas las proteínas presentan este nivel estructural. Así como todas las proteínas presentan estructura primaria, secundaria y terciaria, solamente van a presentar estructura cuaternaria aquellas proteínas que estén formadas por más de una cadena polipeptídica. Por ejemplo, es decir, todas aquellas que tengan dos o más. Por ejemplo, aquí se ve, que se ve muy bien en colores, que esta proteína, que es la hemoglobina, tiene 4 cadenas peptídicas. Aquí se ven con los 4 colores y aquí también están representadas. Esta sería una cadena y esta cadena tendría su estructura terciaria. Lo ves, aquí está plegada. Esta otra cadena alfa tendría su estructura terciaria, ¿vale? Y así las 4. Cuando estas 4 cadenas peptídicas se unen y adquieren una estructura, en este caso de la hemoglobina es una estructura globular, bueno, pues cuando estas 4 cadenas se unen entre sí y dan lugar a la estructura final de la proteína, esta estructura formada por varias cadenas se llama estructura cuaternaria. Es muy típica esta estructura cuaternaria de proteínas que son muy complejas, como pueden ser los enzimas o los anticuerpos. ¿Por qué se unen o qué fuerzas mantienen unidas a estas cadenas, estas 2, 3, 4 cadenas? Bueno, pues pueden ser enlaces débiles, que ya te sonarán, como puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, fuerzas electrostáticas. Aquí tienes la estructura de un anticuerpo, esto es un anticuerpo típico, y aquí también ves 4 colores, ¿no? Verde oscuro, azul claro y amarillo. Bueno, cada uno de estos colores sería una cadena peptídica. Y aquí ves que estas 4 pues están formando esta forma de Y. Bueno, pues cada una de estas, por ejemplo, este color verde sería la estructura terciaria de una de las cadenas peptídicas, y todo esto, la unión de las 4 cadenas, formaría la estructura cuaternaria, en este caso de un anticuerpo. Aquí tienes un esquema, resumen,
en el que se puede ver pues, la relación que hay entre la estructura primaria, acuérdate, orden de los aminoácidos, estructura secundaria, plegamientos locales, en este caso una hélice alfa, estructura terciaria, plegamiento de una cadena en el espacio, y estructura cuaternaria, la disposición de varias cadenas peptídicas formando una estructura final de una proteína. Por último, vamos a hablar de las propiedades de las proteínas, que son estas que te muestro aquí, y lo importante, más que explicar cada una, que esto ya lo estudiarás, es decir que las propiedades que tiene una proteína depende de esos grupos R de los que hablábamos de los aminoácidos, porque el hecho de que una proteína, por ejemplo, voy a poner el caso de la solubilidad, una proteína será muy soluble o más soluble si tiene aminoácidos que en los grupos R tengan grupos polares. Si una proteína tiene muchos aminoácidos y sus grupos R, por ejemplo, son apolares, pues esa proteína, lógicamente, va a ser poco soluble, ¿vale? Y así todas las propiedades. Así que la importancia, aquí vemos otra vez más esa importancia de los grupos R de los aminoácidos que forman una proteína. Y por último, una pequeña clasificación de las proteínas sencilla, pues pueden ser esas proteínas que solo están formadas por aminoácidos, que se llaman holoproteínas, o aquellas en las que tienen algún componente más, que se llama grupo prostético, es un componente no proteico. Fíjate que aquí, de estas, lo que más nos interesa son las holoproteínas, que son las globulares y fibrosas, son las más conocidas, y aquí te pongo una pequeña tabla comparativa, porque yo creo que conoces pues, proteínas fibrosas como el colágeno o la queratina de la piel, y también conocerás proteínas globulares, por ejemplo, pues, como la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre, los anticuerpos, que son inmunoglobulinas, o las enzimas.